Hola a todos, soy José Miguel Mayorga González, misionero digital cristiano, y gracias por ver este video podcast. Lo estoy haciendo en estos momentos y seguramente cuando ustedes lo vean colgado, estamos cumpliendo parte de la promesa del Señor. Hoy estaba en algo que para mí es muy importante, ya se los iré contando, y Dios me recordó una palabra que me dio cuando tenía 10 años. Y quiero contarles un poco hoy de mi testimonio, porque también puede ser el testimonio tuyo y Dios quiere recordártelo. Dios quiere recordar que Él no se ha olvidado de las promesas que te ha hecho a ti, que me ha hecho a mí, pero sobre todo de las promesas que le hemos hecho a Dios. Bienvenidos a Paréntesis de Amor y hoy vamos a hablar de Él ya te había llamado. Bienvenidos y para empezar entonces iniciemos con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos recomendó. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros queremos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Para iniciar, como siempre, vamos con la palabra de Dios y es esta frase. Me la sé porque recuerdo que cuando tenía 10 años estaba en la catequesis y nos enseñaron una canción que toda mi vida ha resonado en mi cabeza. Sin embargo, en los momentos en que he estado, hay veces se me olvida. Sin embargo, hoy el Señor en su misericordia me la recordó para que se la recordara a ustedes. Vamos a empezar con Jeremías 1 de el 4 al 10 y dice así. El Señor me dijo, antes de formarte en el vientre te conocí. Antes de que salieras del seno te consagré. Como profeta de las personas te constituí. Yo dije, Señor Dios, mira que yo no sé hablar, soy joven. Pero el Señor me respondió, no digas soy joven, porque a donde yo te envíe irás, y todo lo que yo te ordene dirás. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para protegerte, dice el Señor. Y el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca, sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y destruir, para derribar y deshacer, para edificar y plantar. Ahora vamos con el Salmo 139 del 13 al 15. Y dice así, si digo voy a esconderme en las tinieblas, voy a ocultarme entre la noche, las tinieblas no son impenetrables para ti, y la noche es tan clara como el día. Tú creaste todo mi ser, me formaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque me escogiste prodigiosamente. Admirables son tus obras. Mi corazón lo reconoce sin dudar. Ninguna parte de mi ser se te escondía cuando en secreto era formado. Y entretejido en lo profundo de la tierra, ya antes de nacer tú me veías. Y aún antes de vivirlos, tú tenías escrito cada uno de mis días. Ahora vamos con la carta a Gálatas 1:15. Pero cuando Dios me había elegido desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y me dio a conocer a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, inmediatamente sin consultar a nadie. En lugar de ir a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y luego me devolví a Damasco. Y por último, finalicemos
el Evangelio de Mateo 4, del 19 al 20. Paseando juntos al lago de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el lago, pues eran pescadores. Y les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos al instante dejaron las redes y lo siguieron. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Antes de que nacieras, antes de que Dios te formara, antes de que tus padres te reconocieran, Dios sabía tus días. Hoy Dios sabe lo que va a pasar mañana contigo. Y no es fácil aceptarlo. Porque como hemos visto en otros videopodcasts, alejarnos de Dios, alejarnos de la voluntad de Dios, nos hace correr como Adán y Eva, escondernos de Él. Y cuando nos escondemos, creemos que ya hemos perdido propósito o sentido en Dios. Yo tenía 10 años y me enseñan esta adoración de Jeremías, de que antes de que te formara, te conocía y te consagré para ir a mis naciones, decía más o menos lo de Jeremías. A los 12 años, mis padres toman una excelente decisión en estos momentos. Yo creo que fue una decisión matrimonial llena de bendición y fue caminar a través del camino cristiano evangélico. Yo duré 12 años, es decir, hasta más o menos mis 24 años, siendo cristiano evangélico, colaborando en la iglesia, asistiendo a cultos, asistiendo a formaciones de teología, y le doy gracias a Dios porque aprendí a conocer a mis hermanos cristianos protestantes. Y en uno de esos cultos de reuniones llega una persona, no se me olvida, el profeta Daniel le decía, y se acerca a mí y me dice, tú vas a ser evangelista. Tú vas a ser misionero. Y yo sentí alegría porque yo decía, wow, espectacular. Yo veía a los misioneros de la iglesia y fue, madre, me voy a viajar, me voy a ir para allá, para otro lado. Y cuando fui creciendo y cuando sentí ganas de entrar al seminario de misioneros, me llevé con una gran sorpresa y era que la iglesia no me apoyaba, sino que yo tenía que pagar un montón de dinero, el cual mi familia en ese momento no tenía, para poder ser misionero cristiano. Yo guardé eso en mi corazón, pero hago un paréntesis y es que a mis 15 años sufro un accidente en mi vista izquierda y yo lo único que le digo a Dios de todo corazón es, hazme un hombre diferente, hazme reconocido y permíteme servirte. Pero eso a mis 15 años no parecía tan cierto y la verdad, con el paso del tiempo cada vez me fui alejando de Dios. A los 24 años me alejo de Dios, empiezo a conocer cosas del mundo que no había conocido, fiestas, infidelidad, rumba excesiva. Más aún Dios me guardó, ¿no? Nunca probé cigarrillo, nunca probé drogas y le doy gracias a Dios. Y más o menos de mis 24 a mis 28 años, que siempre me he sentido diferente, un ser humano diferente y posiblemente tú también. Sentía que mis padres no me entendían, sentía que el mundo no me entendía, hay veces decía, siento que no soy de este mundo. Entonces empiezo un recorrido de mis 24 años aproximadamente hasta mis 34 años, 10 años, tanto una etapa como hasta los 27 de rumba, de fiesta, y de los 27 a los 34 un momento de la nueva era, de conocer todo lo que las redes sociales me decían. Entonces aprenda a hacer tarot, aprenda regresión de vidas pasadas, aprenda constelaciones, además porque mi profesión inicial, que es ser psicólogo, pues me daba apertura, yo creía, a ese tipo de cosas. Sin embargo, mi corazón se sentía vacío, no sentía propósito en mi vida y sentía que cada vez estaba más lejos de Dios. Y yo no sé si a ti te ha pasado o te está pasando ahora que te sientes lejos de Dios, que sientes que no tienes ningún propósito ni ningún sentido. Y no te estoy diciendo que tu propósito es el mismo mío, no, porque todos los dedos de las manos son diferentes.
y así Dios nos conformó. Pero a mis 34 años, una situación muy dura pasa en mi vida, una situación que me sacude mi alma, sacude mi corazón, y lo primero que recuerdo fue, oiga, yo sé dónde buscar a Dios. Y empecé a leer la palabra y no entendía un carajo. Yo decía, no entiendo nada. Porque a pesar de que yo había leído durante mucho tiempo la Biblia y me habían puesto a leerla como 10,000 veces completa, no sabía entender el mensaje de Dios. Así que salí corriendo a una iglesia sin saber si era cristiana o católica en ese momento. Y Dios me habla. Y me dice, yo no te he olvidado, yo te estaba esperando. Esto que te pasó fueron tus decisiones, pero yo tomo esta situación negativa que hoy te está pasando para abrirte la puerta. Entra. Ven, tú eres esa oveja descarriada a la cual yo salí a buscar. A mis 34 años me confieso después de literalmente casi más de 20 años. Me da miedo hacerlo, ¿sabe? Y algo me decía, tú estás preparado para algo, y recordaba la frase de mi mamá. Ella siempre que oraba y nos hablaba, nos decía a mis hermanos y a mí, recuerden, primero ustedes van a servir a Dios, luego a la sociedad, y lo demás va a venir por añadidura. Las oraciones de padres son tan importantes. Y empecé a vivir una vida de consagrarme nuevamente, de entender qué significaba un Cristo crucificado, un Cristo resucitado, un Cristo Eucaristía. Entender quién era María en la vida mía, quién era María en la vida del católico, quién era María en la vida de Cristo y en la vida de aquel que la buscaba. Recuerdo, acá un paréntesis, ayer estaba en una iglesia muy bonita por acá donde vivo y yo decía, oiga María, yo contigo casi no hablo, ¿no? Yo te voy a dar quejas de Jesús. Y yo decía, pero ¿qué quejas le podemos dar a María de Jesús si María lo conoce muy bien y sabe que Jesús está obrando, sabe que Jesús está listo para convertir el agua en vino? Y nuevamente, 3 años después de empezar a vivir una vida consagrada en Cristo, vuelve y me pasan situaciones muy difíciles en mi vida. Pero a diferencia de la primera vez que no sabía qué hacer, esta vez Cristo me dijo, es el momento de avanzar, de recordar las promesas que yo te he hecho. Porque las promesas reales de Dios son esas promesas que te llevan a una buena vida, no material, no económica. Una buena vida es que a pesar de la tormenta, como el logo que tenemos en paréntesis, ¿no? A pesar de que la barca esté en una tormenta, Cristo está ahí. Inclusive Cristo está durmiendo o Cristo está parado en la tormenta diciéndonos camina sobre el mar. Cristo quiere que tú seas testimonio de lo que te está pasando y de cómo Cristo te está acercando a tener paz, fe y tranquilidad. Muchas veces se nos olvida que somos testimonio, y más los que tratamos de acercarnos a Cristo, somos testimonio. Si tú tienes familiares que se han muerto recientemente, situaciones de salud que tienes, situaciones de desamor que tienes, fueron decisiones de la vida tuyas, pero que Cristo Jesús utiliza, si tú quieres, para hacer un testimonio tuyo y un testimonio de Él. Al final, en el momento en que ya no estemos en este mundo,
o en los últimos instantes antes de morir, podemos decir, esta vida valió la pena porque la disfruté al 100%. Y está bien. O podemos decir, valió la pena porque viví en Cristo. Porque mi sufrimiento, mi crisis, mis deudas, se las presento a Dios para que me enseñe a caminar en esa tormenta que estoy viviendo. Todos somos elegidos para dar las buenas nuevas. Todos somos elegidos, si así lo deseamos, para ser ovejas del buen pastor. Recuerda, utiliza lo que estás viviendo como testimonio de Cristo. Así como Cristo vivió y utilizó lo que vivió como testimonio del Padre. Y si sabes que esto lo necesita alguien, envíaselo. Porque Cristo está esperando con las puertas abiertas para que tú ingreses. Permíteme orar hoy por ti, por los tuyos, por tu situación, por tu necesidad. Amado Dios, gracias por esta charla. Gracias por recordarnos que desde antes que naciéramos tú ya nos conocías y nos has consagrado. Gracias por aquellas madres, padres, abuelos, tíos que desde antes de nacer, en nuestra niñez, juventud y adultez, han orado por nosotros con tu nombre. Gracias, Señor, porque los que están escuchando esto, en estos momentos, Señor, tú les estás dando respuesta o los estás utilizando para que den testimonio a otras personas que lo necesitan. Señor, sin ti estamos rotos y podemos llenarnos de lo que quiera, pero mientras estemos rotos, todo se va a salir. No queremos ser saciados por el mundo. Es muy fácil, pero se evapora rápido. Queremos ser saciados por tu palabra, Señor, salir con una sonrisa, confiados en que tú eres vencedor sobre nuestras guerras, que nuestras tormentas tú nos las enseñas a caminar por encima de ellas, que tú eres libertador y por eso queremos creer y confiar en tu voluntad. Señor, que toda persona que tenga problemas de salud, Señor, que toda persona que tenga problemas familiares, económicos, de corazón, de amor, tú les muestres que puede ser un pretexto para acercarnos a ti, para vivir la vida eterna que tú nos has prometido. Y aquellas personas que están pidiendo respuestas a situaciones que están viviendo, Señor, que sea el momento oportuno para darles tranquilidad y que aprendan a recostarse en ti como el buen pastor que eres. Señor, todo llega a su tiempo, como dices en Eclesiastés. Que se haga tu voluntad. Y que si a esa voluntad puedes pasar la copa que estamos viviendo, te lo agradecemos, pero si esa copa la debemos beber y es una copa de vinagre que amarga nuestra vida, sé tú con nosotros, sé tú con nuestros problemas. Y así como Jesús nos enseñó, permítenos cargar nuestra cruz convencidos que pronto resucitaremos en ti. Amén y amén.